Hola chicos, vamos a leer dos textos para lengua para que veamos cuál es directo, cuál es indirecto. Es necesario que ustedes presten mucha atención a lo que yo voy a ir leyendo. El primero dice, la gatita negra se puso en vilo a la ciudad. ¡Ah! La gatita negra puso en vilo a la ciudad. Vamos a anotar la palabra vilo para ver qué significa después. Y dice así. El felino asomó cuando iban a prender las mechas de la pirotecnia preparada para hacerlo parecer. Nunca salió del perímetro del zoológico y fue reducido con dardos con somníferos. Eso lo dice Miguel Durán, quien es el que hace la nota. Y sigue. La artillería estaba lista. Artillería significa armas, guerra. En este caso, fuegos artificiales, ¿sí? Fuegos artificiales, bombas de estruendo, todo tipo de cohetes iban a estallar durante 3 minutos para que Panty, por estas horas la pantera más famosa del país, saliera de su escondite. Ahí nos dice algo importante. Vamos a hablar de una pantera. Esa gatita negra es una pantera, ¿sí? Pero antes de que se encendiera la primera mecha, quizás por ese instinto animal indescifrable, la lustrosa felina, lustrosa quiere decir brillosa, felina, porque es un felino, es un gato, es un tipo de gato, que en realidad no es un gato, pero es un leopardo, dice, negra azabache emitió entre las grandes pencas, penca es un tipo de planta, de la barranca y evitó el bombardeo. Obviamente, la cohetería iba a afectar a todos los centenares de animales que habitan el zoológico de la ciudad de Córdoba. Policías y bomberos transmitían el alerta y poco después de la prófuga fue alcanzada por el primer dardo disparado para dormirla. Pero Panty estaba muy alterada. Es el primer aguijón somnífero que atravesó su piel, no le hizo mella, o sea que no le hizo efecto. Mella es efecto. Cuando la escopeta lanzó el segundo dardo, Panty dio un salto de casi 2 metros que paralizó a quienes pretendían calmarla. Finalmente, se desplomó entre las pencas de una barranca casi inaccesible. Pudo ser reducida a las 13:10 de ayer. Un funcionario reconoció que ese félido estaba muy alterado, porque había cambiado de hábitat, o sea, del lugar donde vivía, repetidamente, y ayer explicó, si bien representa un peligro latente, no creíamos que fuera a atacar a personas, salvo que se sintiera en peligro. Un veterinario del zoológico explicó, esta pantera es temerosa, siempre estuvo en cautiverio comiendo carne vacuna y de pollo, pero de todos modos, al ser un felino silvestre, no pierde el instinto de cazar. Sabíamos que cuando tuviera hambre se iba a procurar alimento matando gallinas, cabritos u otros animales pequeños, en especial los habitantes de la granja del zoo, lugar donde se concentraron todos los esfuerzos para aguardar la aparición de la pantera. Recién alrededor de las 16 pudieron internarla y someterla a distintos estudios, incluidos radiografías. Al atardecer, Panty permanecía aún en la clínica zoológica en observación. Debieron transcurrir poco más de 29 horas para la tranquilidad volviera a reinar en uno de los paseos más visitados por los cordobeses y los turistas de que se reportó de su desaparición a las 8 de la mañana del miércoles. En este lapso hubo varias especulaciones. El jefe del operativo policial sostenía que la pantera, liberada por manos anónimas, aún permanecía en el predio, pero desde el zoológico, desde la municipalidad, pensaban que la escurridiza felina había burlado el cerco, o sea que se había escapado, y que las panteras son ágiles y trepan árboles. Finalmente, fuerzas policiales confirmaron que el hecho vandálico fue premeditado, o sea pensado con anterioridad, porque se había encontrado violentadas las puertas y los candados del habitáculo de la pantera. Atada a las rejas, hallaron una manguera de unos 5 metros que los desconocidos utilizaron para abrir la puerta de la distancia prudente del animal. Tirar a matar. En este tipo de operativos siempre es muy importante la participación de biólogos y del personal especializado del zoológico. Esto evitó que Panty fuera acribillada por algún personal policial. Si la ven, le van a tirar a matar, porque no tenemos experiencia en estas situaciones. Nos había confesado un miembro de la plana mayor policial a pocas horas de la fuga. Ese es un texto, que es el que le acabo de leer. Y ahora vamos a ver, en otra manera de expresar,
otro texto también relacionado con el mismo hecho, pero que escribe otra persona, ¿sí? Dice, no existen las panteras. Es necesario aclarar que Panty, como llaman al felino negro liberado de su jaula, no es una pantera. Vulgarmente se le dice pantera, pero es un leopardo melánico asiático de 60 kilos, que vive especialmente en el continente africano y en parte de Asia. Si bien no está amenazado de extinción, como el tigre, cada vez que tiene menos espacios donde vivir y es codiciado por la calidad de su piel. El zoológico reabrirá sus puertas. Quien duda de que el 90% de los visitantes lo hará para ver a Panty, seguramente alcanzará la fama inolvidable que tuvo el mono Silvio, popular chimpancé que se escapó 2 veces. En 1980 lo encontraron cerca de la terminal, tal vez con intenciones de viajar a algún origen. En cambio, en 1996 no pudo salir del perímetro del zoológico, pero con su compañero Coco pasaron por un kiosco y levantaron un par de gaseosos y unos sándwiches. Con respecto a Panty, es probable que si Peter Silvers estuviera vivo y fuera cordobés, la pantera rosa no habría llegado. La voz del interior fue el que hizo este último texto. Y ahora tenemos que hacer las siguientes preguntas. Vieron que son 2 textos muy distintos. En uno hay una noticia donde relata todo lo que ha pasado de una manera impersonal, de una manera alejada, donde te relata los hechos. Y en la otra te habla un poco, te cuenta un poco la historia, te cuenta un poco por qué no existen las panteras, pero es más personal, ¿sí? Ahora vamos a ver las preguntas. Dice, ¿qué diferencia puedes señalar entre la primera y la segunda lectura? ¿Cuál es la más objetiva? Objetiva quiere decir la más científica, la menos subjetiva, la que menos te cuenta cosas y más te habla de hechos. ¿Cuál les parece que es? ¿La primera o la segunda? Ahora vamos a ver. ¿Quién relata los hechos? En el primer texto, ¿quién los relata? Para ustedes, ¿los relata alguien que lo está viviendo desde adentro? ¿Alguien que nos está contando algo? ¿Un periodista? ¿Quién? Veamos el primer texto, dice. La artillería estaba lista, fuegos artificiales, bombas de estruendo y todo tipo de cohetes iban a estallar durante 3 minutos para que Panty, por esas horas, la pantera más famosa del país, saliera de su escondite. Pero antes de que se encendiera la primera mecha, quizás por instinto animal, indefectiblemente la lustrosa felina negra azabache emigró de entre las grandes pencas de la barranca y evitó el bombardeo. ¿A ustedes les parece que eso es algo que se lo están contando directamente a ustedes? ¿Que lo están exponiendo para un público en general? ¿Que es directo, que es indirecto? Cuando relata esto, ¿qué atmósfera crea? ¿Te va directamente al hecho de lo que pasó o trata de crear como suspenso, por ejemplo? Escuchen bien el relato del primer texto. ¿Aparece solamente una voz o hay varias personas que hablan? Vuelvan a escuchar y fíjense si aparece solamente una sola voz que cuenta o aparecen varias voces que cuentan dentro del primer relato. Ahora vamos a pensar en los hechos. Ustedes ya leyeron todo y vamos a pensar qué pasó primero, qué cuenta primero. Pero lo que cuenta primero es lo que pasó primero. Porque primero cuenta que van a estallar bombas para que Panty saliera del lugar donde estaba escondida. Pero para que Panty saliera del lugar donde estaba escondida, primero tuvo que haberse escapado. Entonces ahí podemos ver que no hay un orden bien puesto en el texto sobre los hechos. Entonces tenemos que ordenarlos. ¿Qué pasó primero? Se escapó, la encontraron, explotaron las bombas, se volvió a escapar, le tiraron un dardo. ¿Qué pasó primero? Eso lo vamos a ir anotando, ¿sí? Entonces, se escapó. Veamos si hay algún día que diga que se escapó. Después de que se escapó, ¿a dónde se fue? Después, ¿qué hicieron para ver si podía salir del lugar donde estaba escondida? Después, si lo pudieron agarrar y cómo lo agarraron. Otra de las cosas que vamos a notar en la pregunta número 10 es ¿qué tiempo verbal utiliza la narración de los hechos? ¿Te habla de algo que pasó hace mucho tiempo atrás? ¿Te habla de algo que va a pasar a futuro? ¿Te habla de algo que está pasando ahora? ¿Te habla de algo que está pasando y todavía no terminó? Ahora tenemos otra cosa. Dice, ¿de qué manera se nombra a la pantera en el texto?
¿Qué recurso de cohesión se emplea? ¿Se acuerdan? Empezaba nombrando la pantera de una manera muy especial. Vuelvan al video y fíjense. Después el apunte nos dice subjetivemas. Los subjetivemas muestran la subjetividad, la valoración o los sentimientos del cronista respecto a lo que enuncia a través de sus sustantivos, verbos, adverbios o adjetivos. O sea, muestran lo que siente la persona que está escribiendo, ¿sí? El enunciado neutro, sin valoración del cronista, o sea que no expone, la policía detuvo a los malhechores, por ejemplo. Pero un enunciado que no es neutro, por ejemplo, es tirar a matar. Ese es un enunciado que no es neutro, porque pareciera como que le preocupara. Después dice, enunciado con una carga subjetiva valorizada. La policía reprimió brutalmente. ¿Cómo reprimió? Brutalmente. Esa es una manera subjetiva, porque lo que para vos puede ser brutal, para mí puede no ser brutal, ¿sí? Modalizadores. Son términos o construcciones que muestran la posición del hablante ante lo que dice, certeza, acuerdo, desacuerdo o duda. Lamentablemente, no se presentó testigo. Estoy seguro de que vendrá mañana. Tal vez apresen al ladrón. Eso sería un modalizador, ¿sí?